Video didáctico realizado por alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria Pedro de Alba a través de información encontrada en la web en pro de la divulgación científica. En 1800, un físico italiano de apellido Volta dirigió una carta al entonces presidente de la Real Sociedad en la que anunció el descubrimiento de una pila voltaica. Dicho artefacto sería crucial en la historia de la ciencia. Este artefacto consistía en discos de plata y discos de zinc colocados de forma alterna y separados por discos de cartón mojado. Esta pila voltaica fue la precursora de las baterías modernas. Producía un flujo de corriente eléctrica cuando el extremo superior y el inferior de la pila se unían mediante un cable. Con esta pila se pudo lograr, por primera vez, un flujo más o menos constante de corriente eléctrica, en vez de una descarga en un solo momento. Antes del invento de Volta, el estudio de la electricidad estaba esencialmente limitado a la investigación sobre electricidad estática. Después de esto, los físicos pudieron trabajar con corrientes que podían establecer y cortar a voluntad. En la segunda década del siglo XIX, cuando el químico y físico danés Hans Christian Ørsted colocó sobre la mesa de su laboratorio una brújula que había imantado cercana a los cables de un circuito, con sorpresa comprobó que el imán de su aguja, orientada al norte magnético, se desviaba cada vez que circulaba corriente por los cables. Por primera vez se demuestran las relaciones entre el magnetismo y la electricidad. Cuando el físico y matemático francés André-Marie Ampère empezó a experimentar bajo la tutela de Ørsted, descubrió cosas que años más tarde se comprobarían, pues intuía que el campo magnético, observable a un nivel macroscópico, se forma gracias a moléculas electrodinámicas similares a las que se encuentran en el flujo de corriente dentro de un circuito. Michel Faraday fue un físico y químico británico. En 1831 trazó el campo magnético alrededor de un conductor por el que circula una corriente eléctrica e introduce el concepto de líneas de fuerza para representar los campos magnéticos. Partiendo de los descubrimientos de Ørsted, que afirman la existencia de una relación entre las corrientes eléctricas y los campos magnéticos, consiguió hacer que un metal se moviera circularmente alrededor de un campo electromagnético. Este sería el primer prototipo de un motor eléctrico. Pronto se construyó el motor de Faraday. En dichos motores se produce un flujo magnético debido a variaciones entre circuitos que originan una fuerza electromotriz. En 1855, Maxwell habla ya de un conjunto de 20 ecuaciones que tratan la relación entre el campo magnético y el eléctrico, y cómo cuantificar la influencia del uno sobre el otro. Manipulando dichas ecuaciones, describe cómo se atraen y repelen las cargas, cómo afecta una corriente eléctrica al espacio a su alrededor, cómo se transmite un campo a través de un medio determinado, cómo una corriente puede afectar a otra a una cierta distancia de ella. Oliver Hepside no solo acabó comprendiendo las 20 ecuaciones con 20 incógnitas de la obra de Maxwell, sino que en 1884 reelaboró la teoría electromagnética de Maxwell en solo 4 ecuaciones con 4 incógnitas. La ley de Gauss para el campo eléctrico es un teorema descubierto por el físico alemán Carl Friedrich Gauss en el año de 1813. Forma parte de las 4 ecuaciones de Maxwell y se le considera como una de las ecuaciones más importantes del electromagnetismo. Dice que el flujo de un campo eléctrico de un volumen es proporcional a la carga que tiene dentro. Pasemos a la ecuación. A la izquierda del igual podemos ver divergencia de E, donde E es el símbolo para el campo eléctrico, una magnitud física que da una idea de la intensidad de la fuerza eléctrica, de atracción o de repulsión, que sufriría una carga situada en un lugar determinado. El campo eléctrico es una magnitud vectorial. Su dirección nos dice hacia dónde sería empujada una carga eléctrica positiva si la colocásemos en un punto. Una negativa sufriría el tirón en sentido contrario.
Además de dirección, también tiene intensidad, que nos indica cuán intensamente sería empujada esa carga eléctrica. En esta imagen las líneas nacen en el protón y se alejan de él, lo que significa que una carga positiva colocada en cualquier sitio se alejaría de nuestro protón al ser repelido por el campo eléctrico creado por él. Ahora vayamos con este símbolo. Ese símbolo se conoce como nabla y se trata de un operador matemático que puede tomar parte en diversas operaciones vectoriales. Es un operador matemático muy versátil que puede aplicarse a los vectores. Al aplicarlo de este modo, un vector, como el campo eléctrico, se lee como divergencia de E y nos proporciona información sobre el vector E. La divergencia de un campo vectorial cualquiera, como por ejemplo E, nos dice dónde nacen y mueren las líneas de campo y qué tan intenso es el proceso de nacimiento o muerte de las líneas. De forma cualitativa, lo que significa la primera mitad de la ecuación de Maxwell es que divergencia de E es igual a algo. Nos informa de dónde nacen y mueren las líneas del campo eléctrico. Si ese algo es positivo, nacerán. Si es negativo, morirán. Y si es cero, no pasará ni una cosa ni la otra. Es decir, las líneas atravesarán el entorno del punto saliendo tal cual entraron. Rho, la letra griega, representa la densidad de carga eléctrica. Es una medida de cuánta carga eléctrica positiva o negativa se encuentra en el círculo rojo que rodea nuestro punto. Cuanto mayor sea Rho, más carga eléctrica se acumula alrededor del punto. Si es positiva, más carga positiva. Si es negativa, más carga negativa. La letra griega epsilon, con el subíndice 0, recibe los nombres equivalentes de constante eléctrica o permitividad eléctrica del vacío. Es una constante física como la de la gravedad o la velocidad de la luz. De modo que ignorando epsilon subíndice 0, que siempre vale lo mismo, existen dos variables, la densidad de carga eléctrica y la divergencia del campo eléctrico. Si en el punto que estamos mirando no hay cargas de ningún tipo, es decir, ρ igual a 0, entonces la divergencia del campo será 0. Divergencia de E es igual a 0. Dicho con otras palabras, si en el entorno de nuestro punto no hay cargas, todas las líneas de campo que entran salen otra vez como si nada. Si en el punto que estamos mirando hay cargas positivas, es decir, ρ mayor que 0, entonces la divergencia será positiva. Estarán haciendo líneas de campo. Además, cuanto mayor sea la densidad de carga positiva, mayor será la divergencia y por lo tanto, más líneas de campo estarán haciendo. Si en el punto que estamos mirando hay carga negativa, es decir, ρ menor que 0, entonces la divergencia será negativa. Estarán muriendo líneas de campo. Además, cuanto mayor sea la densidad de carga negativa, más negativa será la divergencia y por lo tanto más líneas de campo estarán muriendo. Al manipular la ecuación matemáticamente para obtener las líneas del campo eléctrico, no solo podemos conocer dónde nacen y mueren, sino cuánto van divergiendo en el espacio, cuántas aparecen y desaparecen, cómo se curvan, etc. De hecho, al aplicarlas a casos concretos, se observa cómo el campo decrece proporcionalmente al cuadrado de la distancia, como dice la ley de Coulomb. La ley de Gauss nos dice que las cargas eléctricas son los lugares donde nacen y mueren las líneas de campo eléctrico. Las líneas nacen en las cargas positivas y mueren en las negativas. Si no hay un tipo de carga o el otro, es también posible que nunca mueran en ningún destino que nunca nazcan en ningún origen. Conceptualmente, la ley de Gauss para el campo eléctrico nos dice cuáles son las fuentes fundamentales del campo eléctrico: las cargas. La ley de Gauss para el campo eléctrico nos permite en cierto modo definir qué es el campo eléctrico. Es la perturbación creada por la mera existencia de cargas eléctricas. Ley de Gauss para el campo magnético. La segunda ecuación es matemáticamente similar a la primera. Al igual que en la primera ecuación, nos encontramos con el símbolo nabla, pero esta vez se está aplicando a una magnitud diferente, la letra B, que representa el campo magnético. De modo que, esta ley describe el comportamiento del campo magnético a través de su divergencia. La divergencia indica dónde nacen y mueren las líneas de campo. Si es nula, no pasa una cosa ni la otra. Si es positiva, nacen más líneas de las que mueren, y si es negativa, mueren más de las que nacen. Así, en el caso del campo eléctrico, todo dependía del signo de la carga eléctrica en el lugar que estuviéramos mirando. Pero en el caso del campo magnético, no hay nada a la derecha del igual. El significado literal de esta ley de Gauss para el campo magnético, por lo tanto, es que las líneas del campo magnético no nacen ni mueren en ninguna parte de manera neta. Esto no depende de nada ni es diferente para cada punto del espacio como sucedía con el eléctrico, sino que es una propiedad ineludible del campo magnético en todo lugar. Las líneas de campo magnético no tienen principio ni fin. Esta segunda ecuación es una especie de definición negativa del campo magnético. Lo que sabemos del campo magnético gracias a esta ecuación es justo lo que no hace.
Esta ecuación no describe la causa del campo magnético ni cómo calcularlo en ninguna parte, simplemente sabemos cómo no es. Gráficamente, esta segunda ecuación nos dice algo muy conciso sobre las líneas del campo magnético. Dado que su divergencia es nula y que por lo tanto el número de líneas que entran en cualquier región es siempre igual al número de líneas que salen, las líneas del campo magnético son siempre cerradas, no tienen principio ni fin. Si sigues el camino de una de ellas, nunca llegarás a un destino, y si vas hacia atrás para encontrar su comienzo, nunca lo encontrarás. Para entender mejor esto, hay que contraponerlo con la primera ecuación, que nos dice que existe algo donde nacen las líneas de campo eléctrico, las cargas positivas, y algo donde van a morir esas líneas de campo eléctrico, las cargas negativas. Podríamos pensar que existen dos caras del campo eléctrico, la positiva, donde nacen las líneas, y la negativa, donde mueren las líneas. Y es posible observar un punto determinado y ver que se produce un fenómeno o el otro. Pero no es posible observar solo una de las dos caras del campo magnético. Solo es posible ver ambas cosas a la vez. Las fuentes del campo magnético son necesariamente nacimiento y muerte de las líneas de campo. Esta ecuación es la razón que cuando se dibujan las líneas del campo magnético generadas por cualquier cosa, siempre se muestran figuras como esta. Como se puede ver, todas las líneas son bucles cerrados, unos más pequeños y otros más amplios. Aunque las líneas que salen de cualquier región siempre vuelven a entrar en ella, no quiere decir que no sea posible ver diferentes comportamientos en las regiones de un cuerpo físico. En algunos puntos, las líneas salen hacia el exterior del cuerpo y en otras entran en él de nuevo. Por eso se habla de polos magnéticos, como sucede en el caso de un imán. Se llama polo norte el lugar por donde las líneas salen desde el interior del cuerpo hacia afuera, y polo sur a la región por la que las líneas entran desde el exterior hacia dentro del cuerpo. A diferencia del campo eléctrico, no se puede aislar el polo positivo del negativo, o viceversa. Hagamos lo que hagamos, la divergencia del campo magnético siempre es cero. Por esto, jamás podremos conseguir que sus líneas no sean cerradas. Si cortásemos el imán por la mitad, por ejemplo, para intentar quedarnos con el polo norte en una mano y el polo sur en la otra, veríamos que cada uno de los dos pedazos es su propio imancito, con su polo norte y su polo sur. Dicho de manera abstracta, estas dos ecuaciones significan lo siguiente. Existen dipolos eléctricos y dipolos magnéticos. Al quedarnos con la mitad de un dipolo eléctrico tenemos un monópolo eléctrico, es decir, una carga eléctrica, pero no existen los monópolos magnéticos. La existencia de una carga positiva en la electricidad no exige la de una carga negativa, pero la existencia de un polo norte en el magnetismo sí exige la de un polo sur. La divergencia es nula. Podríamos decir que una carga eléctrica no es más que un monópolo eléctrico, pero dado que no hay monópolos magnéticos, las ecuaciones de Maxwell afirman que no existe la carga magnética. La segunda ley no dice cuál es la fuente del campo magnético, sino cuál no es. Ley de Ampère-Maxwell. En física del magnetismo, la ley de Ampère, modelada por André-Marie Ampère en 1831, relaciona un campo magnético estático con la causa que la produce, es decir, una corriente eléctrica estacionaria. James Clerk Maxwell la corrigió posteriormente y ahora es una de las ecuaciones de Maxwell, formando parte del electromagnetismo de la física clásica. La ley de Ampère explica que la circulación de la intensidad del campo magnético en un entorno cerrado es igual a la corriente que recorre en ese entorno. El campo magnético es un campo angular con forma circular, cuyas líneas encierran la corriente. La dirección del campo en un punto es tangencial al círculo que encierra la corriente. El campo eléctrico disminuye inversamente con la distancia al conductor. La ley de Ampère-Maxwell o ley de Ampère generalizada es la misma ley corregida por James Clerk Maxwell que introdujo la corriente de desplazamiento, creando una versión generalizada de ley e incorporándola a las ecuaciones de Maxwell. Algunos ejemplos de la aplicación de la ley de Maxwell es el hilo conductor infinito. Es un campo magnético creado por un hilo conductor de longitud infinita por el que circula una corriente en el vacío. Ley de Faraday. Las dos leyes de Gauss que hemos visto definían características del campo eléctrico y el campo magnético de manera independiente. En ningún caso se mezclaban ambos. Los propios nombres así lo reflejan. Si solo existiesen estos dos principios físicos, el campo eléctrico y el magnético serían conceptos completamente independientes. Sin embargo, no lo son en absoluto. Ahí está la gran diferencia entre las dos ecuaciones que veremos y las dos que hemos visto ya. En las dos que nos quedan se mezclan ambos campos. Esto las hace más complejas que las dos primeras, pero también más interesantes.
Es en estas dos ecuaciones donde el genio de Maxwell se muestra en todo su esplendor. Además, a pesar de algunas lagunas matemáticas, Faraday expresó las conclusiones de sus experimentos con tal lucidez que permitió a Maxwell enunciar los principios subyacentes de un modo muy eficaz. En lo que nos ocupa hoy, tras los descubrimientos de Oersted y otros, muchos científicos se dedicaron a realizar experimentos que conectasen electricidad y magnetismo, Faraday incluido. Oersted había demostrado que una corriente eléctrica producía a su alrededor un campo magnético, pero ¿era posible lo contrario? ¿Podía un campo magnético producir fenómenos eléctricos? La respuesta la dieron de manera independiente y casi a la vez el estadounidense Joseph Henry y el británico Michael Faraday. Pero Faraday publicó sus resultados antes y de ahí el nombre de la ecuación de hoy. Según la ley de inducción electromagnética de Faraday o simplemente ley de Faraday, establece que el voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera en el circuito como borde, donde E es el campo eléctrico, dl es el elemento infinitesimal del contorno C, B es la densidad del campo magnético y S es una superficie arbitraria, cuyo borde es C. Las direcciones del contorno C y de dA están dadas por la regla de la mano derecha. Esta ley fue formulada a partir de los experimentos que Michael Faraday realizó en 1831. Esta ley tiene importantes aplicaciones en la generación de electricidad.